Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Darles la bienvenida a todos. Recordarles, como siempre, hermanos, tener la Biblia a la mano, un cuaderno, un lapicero para sus apuntes. Y también recordarles que cuando les hagamos las preguntas del caso y ustedes quieran responder o quieran participar, abren su micrófono, hacen su pregunta, su participación y vuelven a cerrar su micrófono para no tener interrupciones. Muy bien, ni interferencias de ruido, ¿no? Bien, hermanos, entonces, ya todos los sábados estamos teniendo las clases, vamos a dirigirnos a nuestro Señor con la oración que Él mismo nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bien, iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como recordarán, la semana pasada tocamos la clase número 1 del Apocalipsis. Así que hoy día nos toca la parte 2 de este estudio que realizamos, un estudio breve en realidad, porque ya les vuelvo a repetir, el Apocalipsis pues requiere de un estudio de por lo menos de un mes, ¿sí? Así que damos unas pautas nosotros básicas para que uno pueda entender el Apocalipsis. Hoy vamos a ver la división del libro. Hermanos, nosotros no queremos presentar un estudio profundo de este libro, sino dar, como les repito, ciertas pautas básicas para realizar un estudio personal, sin caer, por supuesto, en las interpretaciones descabelladas de las sectas, ¿no? Ustedes escuchan a cualquier persona normalmente perteneciente a una secta, sobre el libro del Apocalipsis o el libro de Revelaciones, como lo tienen ellos en su Biblia Reina Valera, ¿sí? Van a decir, bueno, ya estamos en el fin del mundo, son las señales del Apocalipsis, ¿sí? Y todo lo consideran cualquier cosa, la confunden y la aplican, se puede decir, a este libro, ¿sí? La pandemia ya es señal del Apocalipsis, ¿no? No sé, todo lo relaciono en realidad. Entonces vamos a comenzar ahora y vamos a ver que primero el Apocalipsis tiene una introducción. Esta introducción, hermanos, va del Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Sí? Esa es la parte introductoria de este libro. ¿Qué encontramos en esta parte introductoria? Que Dios envía a su ángel para que transmitiera un mensaje en forma de visiones a su servidor, San Juan, ¿sí? Que escribe el Apocalipsis. Este mensaje es esencialmente dirigido a los cristianos contemporáneos de San Juan y no para los que vivirán en épocas sucesivas, ¿sí? O sea, el mensaje está dirigido a San Juan para los cristianos de esa época. Nosotros, claro, como todo libro de la Biblia, podemos sacar una enseñanza para nuestros días, pero el mensaje específico del Apocalipsis no está dirigido a nosotros, sino a los cristianos de la época de San Juan. En la segunda parte vamos a encontrar el tema denominado Iglesias de Asia, que va desde el Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, al capítulo 3, versículo 22. Toda esa parte es con respecto a las denominadas Iglesias de Asia. Bueno, siendo 7 la cifra perfecta, aquí quiere indicar, como ya hemos visto 7 en la clase anterior, es el número de perfección, ¿sí? Aquí quiere indicar multitud perfecta también, ¿no? Entonces, es decir, que este mensaje es para todas las comunidades cristianas de Asia.
Y ahí les estoy compartiendo precisamente una imagen eh, donde aparece las iglesias exactamente, esas 7 iglesias que están ubicadas en lo que hoy sería Turquía. Bien, entonces, en lo que sería, como les repito, Turquía, ¿sí? Están localizadas actualmente esas denominadas iglesias de Asia. Ahí quedarían. Entonces, por supuesto, ahora solo hay prácticamente ruinas. Bien, entonces, eh, cada comunidad cristiana de estas iglesias pasa por una problemática definida y recibe un mensaje en concreto. Por eso va de una en una diciendo a tal, ¿no? La iglesia de la Odisea les da un mensaje, la de Filadelfia les da un mensaje, de acuerdo a lo que está cada una está viviendo, con la problemática que va pasando. Si se dan cuenta de la imagen también, Jerusalén en la imagen que ustedes tienen que están mirando, Israel estaría hacia el lado derecho, medio inferior, ¿sí? O sería el oriente, ¿no? Inferior, para que vean más o menos se ubiquen, porque Turquía está casi frente a lo que es frente a Grecia, ¿sí? Entonces, ya para que ustedes tengan más o menos la ubicación, se imaginen dónde está ubicada, ¿sí? Ahora, la tercera parte del Apocalipsis se puede identificar en la tercera parte, es lo que se denomina el fin de la nación judía y los comienzos de la iglesia. Y esta abarca desde el Apocalipsis capítulo 4 hasta el Apocalipsis capítulo 11. Aquí encontramos que el plan de Dios sobre Israel es un plan de salvación. Sin embargo, pues al pueblo judío le pasan cosas tristes y solamente Cristo resucitado puede quitar los sellos y dar una explicación a su pueblo de todo lo que está pasando. Recordemos, ¿no? El pueblo judío, siendo el pueblo escogido de Dios, pasaba muchas cosas. Ya en ese momento estaban dominados eh, por los romanos, pero ya habían sido conquistados en otras oportunidades por diferentes imperios, incluyendo ahí el imperio babilónico también anteriormente. Entonces, encontramos pues que Jesucristo es resucitado, es el único en realidad que puede quitar los sellos, o sea, tiene la capacidad, como ya hemos visto en la clase anterior, que es quitar los sellos para interpretar y leer y dar el mensaje. Y llegar de esta forma a dar una explicación a su pueblo. Esto, hermanos, aunque el pueblo judío haya rechazado al Mesías, porque ustedes saben, conocemos todos que lo rechazaron, la gran mayoría de judíos lo rechazaron y por esa consecuencia merezca un castigo. Ante todo, el balance en realidad es positivo. ¿Por qué? Porque muchos de estos judíos que sí se convirtieron, alcanzaron la salvación junto a una enorme cantidad de discípulos de Cristo. Estos últimos, los discípulos de Cristo, hermanos, sufrieron muchísimo, ¿no? Incluso pagaron con su propia sangre el ser discípulos de Cristo. Después en la cuarta sección o parte del Apocalipsis podemos ubicar, es la iglesia ya y el imperio romano. Aquí va desde el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 3. Entonces, la iglesia salía del mundo judío, ¿sí? Porque de ahí sale la iglesia, los convertidos, los primeros judíos convertidos comienzan y forman parte inicial de la iglesia, ¿sí? Por eso decimos y afirmamos que la iglesia sale del mundo judío, ¿no?
porque deja la ley de Moisés para seguir a Cristo. Esta iglesia tiene que enfrentarse ahora al poder romano, que es representación de Satanás en la tierra. Además, todo esto es una consecuencia o una continuación, en realidad, de la lucha en el cielo desatada por Satanás y sus huestes, que al ser vencidos en el cielo, tratan de destruir en la tierra la obra de Dios. Muy bien, entonces ahora tenemos la quinta parte del Apocalipsis, que se puede decir hay tres secciones dentro de esta quinta parte. Encontramos lo que se denomina la última etapa, que es en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 4, hasta el Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, el denominado juicio final, que es de Apocalipsis 20, versículo 7 al versículo 15, y la denominada Jerusalén celestial, que abarca los dos últimos capítulos del Apocalipsis, que son el 21 y el 22. Entonces, en la última etapa encontramos la caída de Roma, que será un signo pues del poder de Dios, y desde la caída hasta Roma, hasta el fin del mundo, habrá un periodo de paz relativa para la iglesia. Los que dieron la vida por Cristo reinarán junto a Él. Después ya encontramos el juicio final, donde va a venir una última crisis y la victoria definitiva de Dios sobre el demonio, y ahí ya llegará el juicio final. Y después encontramos la parte o la sección de Jerusalén celestial. Ya pasado todo el juicio final, la iglesia ya tendrá su morada con Dios en el paraíso. Entonces, eso son las partes que encontramos aquí en esta quinta parte o sección del Apocalipsis. Muy bien, entonces hemos hecho un recorrido rápido de cómo está dividido, se puede decir, o cómo se divide el libro del Apocalipsis. Y vamos ahora a continuar con lo que nos habíamos quedado en la clase pasada, que habíamos visto las figuras y los símbolos, pero ahora vamos a ver las figuras y símbolos especiales. Habíamos visto los más comunes en la clase pasada, ahora vamos a ver las figuras y símbolos especiales que nos presenta el Apocalipsis. Primero, vamos a ver el Cordero. Del Cordero se habla en el Apocalipsis capítulo 5. Muy bien. Y para ver esto y entender lo del Cordero, vamos ahora a ir a una cita de Juan capítulo 1, versículo 29. Es la primera cita que vamos a buscar, Juan 1, 29. Juan 1, 29 dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. ¿Sí? Ahí viene, eso es lo que exclama Juan, ahí viene el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Entonces, hermanos, Jesucristo es el único Cordero que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, solo Él es capaz de tomar el libro. ¿Sí? Ahora vamos a buscar Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis 5, 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice: entonces vi esto, entre el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero que estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces, ¿en quién encontramos, hermanos, la figura del cordero degollado, que representa a Cristo?
¿sí? Que ha resucitado con pleno poder y todo el conocimiento. Y Él es el único capaz de romper los sellos, que tiene el libro y guiarnos en su interpretación. Recordemos la clase anterior. El 7, número de perfección. Dice la lectura que tenía 7 cuernos y 7 ojos, ¿no? ¿Sí? Tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué significa 7 cuernos? El cuerno significa poder, 7 perfección. Entonces quiere decir que este cordero degollado tiene todo el poder. Y los 7 ojos, dicen, ¿no? Entonces, ojo significa conocimiento. 7 perfección, entonces tiene todo el conocimiento. Este cordero que fue sacrificado ha resucitado y tiene todo el poder y todo el conocimiento. Ya sabemos, por supuesto, a quién representa el cordero, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a encontrar otra figura especial, ¿no? La mujer, ¿sí? Y como representando a la mujer, representa dos cosas distintas, por si acaso. Hay dos representaciones distintas de mujer y vamos a identificarlas. Primero, la mujer que representa al pueblo de Dios, que eso está en el Apocalipsis capítulo 12, ¿ya? Vamos a ver, identificar esta mujer que representa al pueblo de Dios. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Dice, y la mujer dio a luz un varón que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Muy bien, entonces dice que el hijo de esta mujer es un varón arrebatado, dice, por Dios y llevado por Dios hasta su trono. Entonces el hijo varón es Jesús, ¿sí? Ahora vamos a ir a buscar Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15. Génesis 3:15 nos dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Entonces aquí Dios señala, hermanos, la enemistad entre los hijos de Eva y los de la serpiente, o sea, el demonio. Ahora regresemos al Apocalipsis para poder buscar Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Nos dice el Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús, y se quedó, y guardan las declaraciones de Jesús. Ya me estaba pasando un versículo. Vuelvo a repetir. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son estos hijos? Es decir, dice, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Entonces, hermanos, el demonio enfurecido con la mujer va ¿contra quién? Contra María, que es la nueva Eva, ¿sí? La mujer del Antiguo Testamento es Eva, ¿sí? Y la mujer del Nuevo Testamento es la Virgen María, es la nueva Eva. Entonces, como no pudo el demonio
hacer caer en pecado a María, porque María es pura, ya lo vamos a ver. Ahí tenemos una imagen, les he conseguido una imagen que identifica mucho, mucho del Apocalipsis sobre María y sobre estos pasajes. Ella pues tiene sus hijos y son aquellos que hacen la voluntad de su hijo. Por eso nosotros nos llamamos hermanos de Jesús, porque tenemos a María como madre. Sí, Jesucristo nos la entregó justamente cuando fue crucificado. Él entrega a su madre hacia nosotros y nos hace hijos de María, ¿sí? Entonces, y también por consecuencia somos hijos del Padre y de la Madre. Bien, entonces tenemos aquí la figura de María. Ahora, hermanos, el pueblo de Dios, como hemos visto, son los seguidores de Cristo, ¿sí? Como les he repetido, que conformamos la iglesia y que estamos en lucha contra el demonio. Ahora vamos a ver la otra figura que presenta el Apocalipsis de la mujer. Esta es otra mujer, totalmente distinta, ¿sí? Y representa a Roma. Esa mujer la vamos a encontrar en el Apocalipsis capítulo 17. La otra mujer, que es representación del pueblo de Dios y de María, está en el Apocalipsis 12. Y la mujer que representa a Roma está en el Apocalipsis 17. Y para esto vamos a buscar la Apocalipsis capítulo 17, versículo 6. Apocalipsis capítulo 17, versículo 6 dice: y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido. Entonces, vemos que esta mujer es la que está ebria de tomar la sangre de los cristianos que persigue y mata, ¿sí? Busquemos ahora el Apocalipsis capítulo 17, versículo 9, para ver qué dice. Dice, a ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está la mujer asentada. Muy bien. Entonces, dice que esta mujer, que es la que está ebria de tomar la sangre de los cristianos, está asentada sobre 7 colinas. Y esa ciudad que está asentada sobre 7 colinas es Roma, que es centro, ¿sí?, del Imperio Romano, donde vive el emperador romano, quien ha ordenado la persecución de los cristianos. Ahora vamos a ver otra figura, la del dragón, que aparece también en el capítulo 12. Apocalipsis 12, 9. Vamos a revisar. Apocalipsis 12, 9. Apocalipsis 12, 9. Dice, el dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Muy bien, entonces, ¿quién es? Claramente vemos que es ese dragón, representa al demonio. Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Apocalipsis 12, 5. Apocalipsis 12, 5. Y la mujer dio a luz un varón que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Muy bien, entonces recordemos que el demonio había sido expulsado, ¿no?, derrotado y expulsado en el cielo y mandado, se puede decir, a la tierra con sus huestes. Y el demonio viene a destruir
a Jesús primero, pero este lo vence, ¿sí? Vence la muerte, es llevado por su padre al cielo, y entonces el demonio, esa era su misión, quería destruir a Jesús. Por eso también vemos en los evangelios cómo en los 40 días que pasa en el desierto, él es tentado por el demonio. Entonces su intención primera era destruir a Jesús, pero no puede, y el Padre lo lleva a Jesucristo al cielo. La otra figura que vamos a ver es la bestia, ¿sí? De la bestia se habla desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. Vamos a revisar la cita Apocalipsis 13 del 7 al 8. 13 del 7 al 8. Dice, y se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Bien, entonces hermanos, aquí tenemos a la bestia, ¿sí? ¿Quién es la bestia? Hermanos, en realidad la bestia es el emperador Domiciano, que quiere que se le adore como Dios y persigue a los cristianos. ¿Por qué? Porque no lo aceptan como Dios. Entonces, Domiciano, el Apocalipsis, recordemos, en la primera clase se escribió durante la persecución del emperador Domiciano a los cristianos. ¿Por qué? Porque no querían los cristianos adorarlo como Dios. Entonces, hermanos, hay que recordar que el demonio, para realizar su obra, se sirve del poderoso imperio romano, de su emperador, quien reside en Roma, como ya hemos visto, ¿sí? Capital del imperio, y con todo su poderío militar, pues ha llegado por mar hacia las tierras de Jerusalén, y de ahí ha entrado conquistando todo el oriente, y oprime a todos los pueblos. Ahora vamos a ver la figura denominada la segunda bestia. Recordemos, la anterior es la bestia, ¿sí? Que es el emperador romano, Domiciano, específicamente habla de Domiciano. Ahora vamos a ver la segunda bestia o falso profeta. Vamos a encontrar en dos secciones, habla en el Apocalipsis 13 del 10 al 18 y en el Apocalipsis 19 versículo 20. Vamos a buscar Apocalipsis 13 del 12 al 13 para saber quién es esta segunda bestia o falso profeta. Perdón. Apocalipsis 13 del 12 al 13, ¿no? Apocalipsis 13 del 12 al 13. Apocalipsis 13 del 12 al 13. Dice, esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. Hermanos, entonces, ¿qué representa la segunda bestia o el falso profeta? Representa a todas las religiones orientales paganas, ¿sí? Que dieron el fundamento ideológico para divinizar al emperador. Recordemos, hermanos, las religiones del continente asiático eran politeístas, ¿sí?
poseedoras de gran poder también de seducción, los placeres del mundo, ofrecen una base ideológica y fortalecen la costumbre de considerar dioses a los emperadores. Recordemos nomás, si ustedes se acuerdan la película esta que salió, la denominada 300, ¿no? Donde el emperador persa Jerjes se consideraba Dios. Entonces, estas religiones orientales son la influencia en el Imperio Romano y en los emperadores romanos para se dé fundamento a que el emperador se crea Dios o asuma ser Dios y quiera que todos los súbditos lo adoren como Dios. Entonces, esa es la influencia de estas religiones orientales. Entonces, esa es la segunda bestia, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver la estatua de la bestia. Apocalipsis, está en el Apocalipsis 13, del 14 al 15. Vamos a leer Apocalipsis 13, 15. Apocalipsis 13, 15 nos dice: se le concedió dar vida a la estatua de la bestia, hasta el punto de hacerla hablar y que fueran exterminados todos los que no la adorasen. Hermanos, la estatua de la bestia representa los ideales paganos, ¿no? Promovidos por el Imperio Romano. Esa influencia de las religiones orientales, ahora el Imperio Romano ayuda a que esas enseñanzas, esos ideales paganos se esparzan por todo el imperio. Y el que no las aceptase tenía que morir, estaba condenado al fracaso y a la muerte. De ahí tenemos la marca de la bestia. Eso está en el Apocalipsis capítulo 13, versículo del 16 al 17. Apocalipsis 13, del 16 al 17 dice: hace pues que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio. Entonces, hermanos, la marca de la bestia en realidad, aquí es una figura que encontré, se puede decir por internet, ¿no? Ahora que dicen que el chip, código de barras y todo eso que son marcas de la bestia. Pero en realidad, la marca de la bestia es la aceptación de la ideología imperial. Si en esa época yo aceptaba lo que el imperio transmitía, enseñaba, y al aceptar esa voluntad, esos ideales del imperio, yo me volvía como si fuese prácticamente como un ciudadano, ¿sí? Entonces, al aceptar eso, era como si yo tuviese un pasaporte para pasar por todo el imperio y, en realidad, tener toda la garantía de protección por parte del imperio porque yo estaba a favor de los ideales del imperio. Ahora vamos a ver la cifra de la bestia, el 666, ¿no? La famosa cifra de la bestia, 666. Muy bien, para esto vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. 13:18 dice: el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Muy bien. Entonces, ¿quién es la bestia? Recordemos, ya hemos dicho que el Apocalipsis habla es un mensaje de esa época, ¿no? De lo sucedido y lo que sucederá en esa época.
Esta cifra en realidad representa al emperador romano. ¿De dónde sale esta cifra? De el emperador Nerón César. Como se escribe en hebreo, ¿sí?, se obtiene el 666. Ahora, el 7, recordemos que es el número de la perfección y el 6 representa la imperfección. Entonces, el 6 es algo que quiso alcanzar la perfección, pero no lo logró. Los emperadores romanos querían ser considerados como dioses, pero no lo lograron, ¿sí? Entonces, de ahí sale el famoso número 666. Nada que ver con, por si acaso, con los ataques de los protestantes, principalmente los adventistas, ¿no? Con Elena G. de White inventó esto de que el Papa era la bestia y que el Papa tenía el 666 y que del nombre de Vicarius Christi sacaba el 666. No. Entonces es un error, sí, es una invención. Perdón, es Vicarius Filii Dei. Sobre Vicarius Filii Dei es donde saca el 666. Y el Papa no es el vicario del Hijo de Dios, sino es el vicario de Cristo, ¿ya? Entonces de ahí es donde supuestamente Elena G. de White inventa este número, o sea, saca del nombre de Vicario Filii Dei, ¿sí?, el 666 para achacárselo al Papa. Pero el Papa no se llama el vicario del Hijo de Dios, sino el vicario de Cristo, ¿sí? Pero ya sabemos en realidad a quién pertenece y de dónde sale el 666 y a quién representa. El 666 sale del nombre de Nerón César y representa a los emperadores romanos que querían ser considerados dioses. Otra figura del Apocalipsis es los 144.000. Los 144.000 los vamos a encontrar en el capítulo 7 del Apocalipsis y en el capítulo 14. Vamos a buscar ahorita en el Apocalipsis capítulo 7, versículo del 4 al 8. Apocalipsis capítulo 7, versículo del 4 al 8. Escuchen, hermanos. Entonces oí el número de los marcados con el sello. 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 marcados. De la tribu de Rubén, 12.000 marcados. De la tribu de Gad, 12.000 marcados. De la tribu de Aser, 12.000 marcados. De la tribu de Neftalí, 12.000 marcados. De la tribu de Manasés, 12.000 marcados. De la tribu de Simeón, 12.000 marcados. De la tribu de Leví, 12.000 marcados. De la tribu de Isaacar, 12.000 marcados. De la tribu de Zabulón, 12.000 marcados. De la tribu de José, 12.000 marcados. De la tribu de Benjamín, 12.000 marcados. Entonces, ahí están detallados los 144.000. Pero, hermanos, ya hemos visto en la clase anterior, el número 12 también representa la perfección. Y representa la perfección escatológica, que hace referencia al número perfecto del pueblo de Dios, 12 tribus de Israel, habíamos visto, y cuando hemos hablado también de los ancianos, habíamos visto que eran 24, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Sí, por eso hablábamos y habíamos explicado los 24 ancianos, 12 y 12. Entonces, número perfecto también. Y aquí está hablando de los 144.000. Este es un número simbólico, nos quiere decir que a pesar de que en el antiguo pueblo elegido, o sea, el pueblo que era el pueblo de Moisés, sí, que seguía la ley de Moisés, muchas veces fue infiel a Dios, ¿sí? Muchísimas veces fue infiel a Dios. A pesar de eso, muchísimos de ellos se salvaron. No obstante, el aparente fracaso del pueblo judío de seguir a Dios, pero muchísimos se salvaron.
Ahora vamos a ver el Apocalipsis capítulo 7, perdón, Apocalipsis capítulo 14, versículo del 1 al 4. Apocalipsis 14, del 1 al 4. Dice, tuve otra visión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y lo rodeaban 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Un ruido retumbaba en el cielo. Pareció el estruendo de las olas o al fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañaban tocando sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 vivientes y de los ancianos. Y nadie podría aprender aquel canto, a excepción de los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Estos no son los que se mancharon, no son los que se mancharon con mujeres, son vírgenes. Estos siguen el Cordero a donde quiera que vayan. Estos no son como las primicias, pues han sido rescatados de entre los hombres para Dios y para el Cordero. Entonces, hermanos, aquí habla, nuevamente encontramos los 144,000 que representan a los primeros rescatados, ¿sí? Esto no quiere decir que son los únicos rescatados, no. Más bien dice los primeros rescatados. Y además, habrá muchísimos más, ¿sí? Si nosotros volvemos al Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, vamos a encontrar la respuesta, ¿no? Apocalipsis 7, 9, ¿sí? Porque ya habíamos leído desde el 4 al 8 y hablaba de cada tribu de Israel, del antiguo pueblo de Israel, 12,000. Pero ¿qué dice el versículo 9? Dice, después vi un gentío inmenso, dice, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa, ¿no? Bueno, entonces vi, dice San Juan, un gentío inmenso, imposible de contar, que todos estaban de toda nación, raza, pueblo y lengua. Estaban delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Ya habíamos visto en la clase anterior qué significaba estar vestidos de blanco. Vestiduras blancas era ya que había sido santidad, ¿no? Ya habían alcanzado la santidad. Habíamos visto las palmas en las manos, las palmas significaban victoria, o sea, habían logrado su salvación. ¿Ya? Y estaban frente a Dios y a Jesucristo, por supuesto, porque es el Cordero. Muy bien, entonces vamos a ver ahora otra figura que es Babilonia. Babilonia vamos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 19 al 21. Bien, dice, y echando polvo sobre su cabeza, llorando y lamentándose. Ay, ay de la gran ciudad donde se hicieron muy ricos gracias a su lujo. ¿Cuántos tenían naves en el mar? En una hora ha quedado devastada. Alégrense por ella, cielos, y también ustedes los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios les ha hecho justicia y le hizo pagar. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra tan enorme como la piedra del molino y la arrojó al mar, diciendo, así, con igual violencia será arrojada a Babilonia, la gran ciudad, y no volverá a verse más. Muy bien, entonces, acá ya habla de la Gran Babilonia. ¿Qué representa la Gran Babilonia, hermanos? A la Roma imperial. Así, ¿por qué? Porque ya Babilonia, el imperio babilónico, había conquistado al pueblo hebreo, ¿sí? Y lo había llevado en cautiverio, recuerden. Entonces, habían sufrido ahí, cuando se dividió el reino de Israel en 2 reinos, fueron conquistados por el imperio de Babilonia y fueron llevados en cautiverio. Entonces sufrieron muchísimo y por eso hace referencia a Babilonia. Pero está refiriendo ahora, le da como sobrenombre a la Roma imperial.
ellos vuelven a acordar, ¿no? A recordar lo que sufrieron con Babilonia, ahora lo están sufriendo con el Imperio Romano. Por eso le llaman la Gran Babilonia, ¿sí? Entonces, recordemos eso. Por eso es que la Gran Babilonia es la Roma imperial. Ahora vamos a ver, hermanos, la figura de la prostituta, que se ubica en el Apocalipsis, la encontramos entre el capítulo 17 al versículo 10, al capítulo 19. Vamos a revisar el Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2 y 9. Apocalipsis 17, 1 y 2 y 9. Dice, entonces vino de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven, te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta, que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con su vino de su idolatría. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Hermanos, la prostituta es otra representación de la Roma imperial. ¿Y por qué y cómo la podemos ubicar? Porque geográficamente Roma está rodeada por 7 colinas. Si ustedes pueden ver el gráfico que les estoy presentando, ¿sí? Ahí están las 7 colinas con su nombre, ¿ya? Quirinale, Viminale, Esquilino, Celio, Palatino, Capitolino, Aventino, ¿sí? Entonces, esas son las 7 colinas de Roma, de la Roma imperial, ¿sí? Y ahí ustedes tienen también la demarcación del muro que defendía la capital de Roma, ¿sí? La Roma imperial, por supuesto. Ojo, no tiene que ver nada con el Vaticano. El Vaticano ni existía en esa época para nada, ¿sí? Eran simplemente territorios, terreno de bosque, ¿no? Ya no había nada construido. Si se fijan en ese cuadro que estoy presentándoles también, ahí ustedes pueden ver en la esquina superior izquierda, ¿sí? Dónde está ahora ubicado el Vaticano, ¿sí? Para que vean que no tiene nada que ver con la Roma imperial, porque es otro de los ataques de las sectas, ¿sí? Entonces no tiene nada que hacer. Primero, el Vaticano no existía en esa época y segundo, no está en la ubicación, ¿ya? Entonces, y ahí están las denominadas 7 colinas, que hace referencia. Ahora, dice también, habíamos leído que está rodeada de mar. Italia que era el imperio, que ahí había nacido el imperio romano, la cual es una bota, ¿sí? Rodeada de agua. Ahora vamos a ver qué significa 1000 años. Para esto que está en el Apocalipsis 20 y vamos a ver Apocalipsis 20 del 2 al 3. Apocalipsis 20 del 2 al 3. Dice, sujetó al dragón la serpiente antigua que es Satanás o el diablo y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Hermanos, entonces aquí 1000 años es una cifra simbólica, que quiere decir que una gran cantidad de años. San Juan, ¿qué quiere decir? Nos quiere decir que desde la caída del Imperio Romano hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo, recordemos el fin del mundo, ¿sí? El fin del mundo es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Habrá un largo periodo de relativa paz para los discípulos de Cristo. Eso significa los 1000 años dentro del Apocalipsis. Entonces recordemos que habrá
un periodo de paz relativa. Ahora vamos a ver qué significa la primera resurrección, que está en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 24 nos dice: también vi unos tronos y sentados en ellos los que tienen el poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Muy bien, entonces, ¿qué es la primera resurrección? Son los santos que se mantuvieron fieles a Cristo hasta el martirio, o sea, que fueron matados cruelmente, ¿no?, por los romanos. Y estos resucitarán para reinar con Cristo. Bueno, los hermanos, los santos ya están seguros de la salvación final cuando llegue la segunda muerte y por lo tanto no le tienen miedo, son modelos a seguir por su ejemplo de santidad, de entrega y de seguir a Cristo. Además, esos santos interceden por nosotros con sus oraciones, como lo dice en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. ¿Ya? Bien, entonces aquí encontramos a los santos que ya tienen ganado el cielo. Ahora vamos a ver qué representa la segunda muerte, que las encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y también el capítulo 21, versículo 8. Vamos a buscar en Apocalipsis 20, 15. Apocalipsis 20, 15 dice: y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, hermanos, el que no está inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Esto significa, hermanos, es el castigo final y definitivo después de realizado el juicio final por Cristo. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a ver otra figura que es la Nueva Jerusalén. Esa la encontramos en el capítulo 21. Y vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21, versículo del 2 al 4. Apocalipsis 21, del 2 al 4. Dice: y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Entonces, hermanos, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo como la esposa, es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia que presentada como obra y regalo de Dios, como obra y regalo de Dios a toda la humanidad. Vamos a buscar ahora también lo que es la ciudad santa, que está en el Apocalipsis capítulo 22. Buscaremos la cita Apocalipsis 22 del 2 al 5. Apocalipsis capítulo 22, versículo del 2 al 5. Dice: en medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida,
que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores le rendirán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. No se necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque Dios mismo será su luz y reinarán por los siglos para siempre. Aquí, hermanos, también la ciudad santa es otra imagen de la iglesia que va hacia la maduración final en el paraíso, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ya dar la conclusión de este tema del Apocalipsis. Hermanos, el estudio del Apocalipsis es indispensable para cada cristiano que quiera profundizar en el sentido de la historia, en sus conflictos diarios y en su desenlace final, ¿sí? Ahora, una vez que se ha superado el obstáculo que representa el libro por su género literario, ya sabemos que el género literario es apocalíptico, que utiliza figuras, ¿sí? Y hechos y acontecimientos para representar personas y acontecimientos históricos. Entonces, superado ese escollo, se puede decir, del género literario, el Apocalipsis será el libro de la esperanza cristiana. El Apocalipsis trae un mensaje de esperanza, ¿no? En un mundo tentador en el cual vivimos, y en este mundo, pues, la vivencia de la fe, el vivir la fe, constituye un verdadero reto. Ahora, para nosotros, constituye un verdadero reto vivir la fe, que es la enseñanza cristiana. Bien, hermanos, entonces ahora tenemos la rueda de preguntas. Pueden abrir sus micrófonos y vamos a responder las dudas o preguntas, o si quieren también ustedes aportar algo con respecto al tema, lo pueden hacer. También pueden escribir al chat para poder leer la pregunta o su participación. De todas maneras, si es que no pueden hablar, no lo pueden hacer por audio, lo pueden escribir y aquí leemos y respondemos. Muy bien. Bien, hermanos, soy todo oídos para sus preguntas. A ver, ¿quedó todo claro? ¿No hay dudas? Hermanos, ¿qué dicen? ¿Se animan a preguntar o les quedó todo claro? Hermano, buenas noches. Dígame, hermano César, dígame. Una pregunta, con respecto a la mujer que dice que dio a luz a Jesús, hay una parte donde dice que se le dieron alas a la mujer, dos alas del águila grande para que volara al desierto, Ajá. a su lugar. Allí se tendrá mantenida, lejos del dragón, por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A qué se puede referir esto? Porque he escuchado que algunos se refieren incluso a un atisbo de la Asunción de María. No, no, por Pero, supuesto, sí, o sea, ahí, por eso, si usted se da cuenta, la representación de la Virgen María, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Usted va a ver la luna bajo los pies, ¿no? Las estrellas, las 2 estrellas, todo que son simbolismos del Apocalipsis. claro, Ahora, el dragón quiso hacer caer en pecado a María. Dice, la tierra vino en su ayuda, se abrió la tierra y se tragó ese vómito del demonio. ¿Sí? Entonces el pecado no alcanzó a María. Y se le dieron 2 alas, pero no solo 2 alas, sino 2 alas grandes.
para poder escapar, y de ahí viene la ascensión de María al cielo, ¿sí? Entonces, por eso también cuando hemos hecho el estudio de María, utilizamos esta cita para enseñar que María no tuvo pecado, no fue alcanzada por el pecado y está en el cielo, ¿ya? Las alas significan capacidad, se puede decir, para poder ir a cualquier parte, ¿sí? Entonces, la mujer representa a María, el hijo varón que gobernará a toda la tierra, ¿sí? Y que está llevado ante Dios a su trono, ¿sí? Que es el rey. Jesucristo reinará. Entonces, esa es la representación de María. Ahora, los tiempos que dice un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, significa también, eso es representación de tiempos imperfectos, ¿no? Porque los tiempos perfectos están por venir, ¿ya? Ya cuando estemos después de la segunda venida serán los tiempos perfectos. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Sí, y respecto a las estrellas, a las 2 estrellas, ¿por qué María tendría 2 estrellas? ¿Por qué? Porque, hermano, recordemos que dice a los hijos de la mujer, ¿sí? Entonces, las 12 estrellas también son las 12, representan también a los 12 apóstoles, recordemos, o las 12 tribus, ¿sí? Es un número escatológico, es la perfección. Los hijos de María somos nosotros, ¿sí? Entonces, esos 12 apóstoles son considerados esas 12 estrellas también. Ya, hermano, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Quedó claro de los 144.000? ¿Sí? A ver, vamos a revisar el chat, a ver, de repente hay alguno mensaje por aquí. Hermano, buenas noches. Hermano, dígame, ¿cómo está? Una consultita, hermano, estoy una pequeña inquietud. Muy, Justo hoy día escuché que, le escuchaba hoy día, que a los pastores, a los hermanos separados les dicen ahora reverendo. ¿Por qué, hermano? bueno, en realidad, no sé, pero reverendo viene, o sea, las sectas antiguamente, o sea, sus inicios se denominaban, o sea, reverendo, ¿no? Pero no exactamente ahorita tendría que consultar algún libro para poder darle respuesta, pero es un signo, se puede decir, de respeto, ¿no? Dentro de ellos, es decir, ¿no? Es como cuando nosotros los católicos le decimos padre al sacerdote, ¿no? Es un trato de respeto, un trato. Uh-huh. Entonces, espérense para consultar aquí. Sí, bueno, dice que es un signo de reverencia, ¿no? Se utiliza dentro de ciertas, como una dignidad dentro de agrupaciones religiosas. Así como dicen pastor, también dicen reverendo, ¿no? Pero más se utiliza en algunas sectas que tienen, se puede decir, de las más antiguas en realidad. Ya, hermano, muy amable, gracias. Ya, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hermanos, entonces, ya nada más preguntas. Vamos a recordarles las redes sociales. Ahí están mi Facebook para que se contacten conmigo los que deseen. También mi correo electrónico y el canal de YouTube donde ustedes pueden revisar las clases. Se llama Biblia y Apologética.
Pueden suscribirse también y compartir los videos. Ahí tienen los videos disponibles de las clases para que ustedes las revisen y las compartan. También dejen sus comentarios con respecto a los videos de las clases. Bien, entonces, la próxima clase, bueno, nuestra clase ha concluido. El próximo tema que nos toca es los testigos de Jehová. Vamos a iniciar, se puede decir, vamos a tocar a las 3 sectas, se puede decir, con más proselitismo, ¿sí? Vamos a empezar con los testigos de Jehová, después, si no me equivoco, nos va a tocar los adventistas, y de ahí también vamos a tener a los mormones. Sí, algo así es, sí, mormones y adventistas. Entonces vamos a conocer un poquito de ellos, que son los que hacen más proselitismo, ¿sí? Y comenzamos con la próxima clase con los testigos de Jehová. Vamos a conocer a grandes rasgos que enseñan, ¿sí? Entonces ya están invitados para el próximo sábado a esta clase. Muy bien, entonces para concluir, vamos nosotros a regalar una rosita a nuestra Madre María. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase concluye en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que tengan muy buenas noches.